Pero vamos a hablar antes de iniciar. Padre, te damos gracias de nuevo por este tiempo, por tu palabra. Ayúdanos como siempre a poder atesorarla y vivirla y compartirla. Que como siempre te sea la honra y la gloria, siempre en todo lo que hagamos. Amén. Amén. Así que, Nahum, hoy veremos el último capítulo de este libro. Recuerden que solamente fueron 3 capítulos los que escribió Nahum. Y sí, hace 150 años atrás, ¿verdad? En la época del Antiguo Testamento, llegó el profeta Jonás a Nínive a predicar básicamente la destrucción, pero fue un mensaje no de juicio, sino de misericordia que Dios le ofreció, ya que Nínive se arrepintió de lo que estaba aconteciendo. 150 años después, un día aparece un profeta, imagínense a Nahum, ¿verdad? No sé si así estaba. Se parece al hermano Moisés, pero le falta lo de la túnica. 150 años después de Jonás aparece Nahum de repente en la aldea, en Judea, y empieza a profetizar el juicio que Dios enviaría sobre Nínive. Recuerda que Nínive era la capital del imperio asirio. El imperio asirio en aquellos tiempos era una de las grandes potencias, tanto económica como en la milicia, en la armada. Tenía uno de los ejércitos más poderosos, más grandes de este tiempo y más cruel. Le he comentado algunas de las cosas que ellos hacían cuando invadían las ciudades y lo que hacían con los presos, con las personas que agarraban. Bueno, en sí sabemos que lo que Nahum está profetizando se va a cumplir, ya que la historia nos lo hace saber, se cumple 50 años después. O sea que desde el momento en que Nahum empieza a profetizar, el pueblo de Israel tuvo que esperar 50 años más para ver en sí el juicio, el fin de esa ciudad, o esa ciudad tan maldita que era en realidad. Recuerden que se tuvieron que unir 2 ejércitos, el ejército de los Medas y el ejército de Babilonia. Estos 2 ejércitos, que también eran grandes, se tuvieron que unir para ambos atacar a Siria, ¿verdad? Se puede dar cuenta del poder que tenía Siria. 2 ejércitos se unieron para poder invadirla y destruirla. La semana pasada vimos el capítulo 2. Recuerden que en el capítulo 2, Nahum nos dice cómo ocurrió la invasión. Si recuerda, hablamos de que Nínive se encontraba a un lado del río Tigris, y este Tigris, el río se desbordó, y eso fue causa o motivo por lo cual el ejército pudo entrar, ya que la inundación destruyó las murallas que ellos tenían alrededor de la ciudad como protección. Así que el capítulo 2 nos dice cómo fue la invasión. Eso lo vimos la semana pasada. Se desbordó el río, el enemigo entró, ¿verdad? Y pudo entrar por las murallas. El capítulo 2 también nos habló de cómo las carretas, recuerdan las carretas de los guerreros que usaban de los Medos y Babilonia, se paseaban por toda la ciudad causando muerte y llevando destrucción. Inclusive la gente que quería salir corriendo, no eran subidos, o sea, el ejército Babilonia y el ejército Medo los pudo destruir en ese momento. Así que, capítulo 2 nos dice cómo ocurrió. El capítulo 3 nos dirá el por qué Dios envía juicio sobre Nínive, sobre la ciudad de Asiria. ¿Okay? Así que, capítulo 2 cómo, capítulo 3 nos va a decir el por qué ocurrió. Y nos va a dar 3 razones. Nahum nos da 3 razones en el capítulo 3 de la inminente destrucción de Nínive. Y si usted lo leyó, se dará cuenta que tiene un lenguaje gráfico. Básicamente, al leerlo, usted se puede imaginar la destrucción, cómo el ejército vino e invadió la ciudad, y las severas consecuencias, ¿verdad?, que va a pasar a través de Nínive. Vamos a ver la primera razón, lo vemos empezando en el versículo 1. Básicamente, una de las razones nos dice que fue por su maldad y su falsedad. Mire cómo Nahum describe a la ciudad de Nínive. Hay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. La palabra pillaje significa el chantaje o la estafa. Imagínense cómo fue descrita esta ciudad. Imagínense que cuando alguien, ¿verdad?, de afuera
hable de su familia y de repente diga, no, esa familia es una familia sanguinaria, una familia mentirosa, una familia que se la pasa robando, ocultando, se la pasan haciendo mal. Imagínense que esa fuera la descripción de su familia o de alguno de sus seres queridos alrededor de usted. Creo que sería algo triste, ¿verdad? Que esa fuera la descripción que el mundo viera a través de nosotros. Pero como dice la alabanza que cantó el hermano, ahora debemos de comportarnos diferente al mundo. Estamos en el mundo, dice la palabra que Jesús oró, dice, ahí déjanos en el mundo, ahí deben de estar, pero cuídamelos, protégemelos. Así que debemos tener esa diferencia nosotros como cristianos a las personas de afuera, esa brillar, tener esa luz a nuestro alrededor. Entonces, Nínive era una ciudad salvaje, una ciudad cruel, una ciudad inhumana y además llena de mentira. ¿Sabe que de la cual eran tan mentirosos ellos que las naciones a su alrededor no se podían fiar de lo que ellos decían? Porque sabían, no, puras mentiras me estás diciendo, ya no te creemos. Hacían pactos de paz con las naciones y en cuanto menos pensaban, se les volvían, o sea, se les hacían un lado del pacto e iban a invadir las naciones que habían hecho pacto con él. Así que mire, haz de cuenta que Asiria hace un pacto con una nación, lo firman, que estamos en paz, somos compañeros, compadres y todo esto. Y con el tiempo, cuando la ciudad veía al ejército asirio acercarse, pues ellos decían, no, estamos en paz, vienen en son de paz, no estamos en guerra. Así que no se preparaban, no hacían nada, no preparaban su ejército. Y cuando el ejército asirio se iba acercando, ¿verdad? Ellos pensando que venían en paz, en cuanto ya estaban cerca, empezaban a atacarlos y así destruían algunas de las ciudades. Le repito, era un ejército sanguinario, malo, hacían cosas inimaginables con las personas que capturaban. Bueno, despojaban a las naciones de sus riquezas, de sus tesoros, y además no se apartaban de la estafa. Dice que esa fue la introducción. Fíjense cómo Nahum los introduce. Quiero que conozcan en realidad cómo eran ellos. Y es la descripción que nos da. Pero veamos qué más nos dice Nahum. Versículo 2. Se pueden escuchar los sonidos de látigos y ruedas y caballos. Les repito, Nahum está profetizando cómo va a ser la destrucción y el por qué fue. Ataca el versículo 3, ataca la caballería, brillan las espadas, resplandecen las lanzas, hay montones de muertos, muchos cadáveres, innumerables, hay tantos muertos que la gente tropieza con ellos. Mire, solamente con leer este pasaje usted se puede imaginar con lujo de detalle lo que ocurrirá en el campo de batalla cuando el ejército medo y el de Babilonia ataquen a Nínive. Fíjese lo que está diciendo. Conforme lo leyó, usted se imagina el sonido de los látigos pegando en el caballo. ¿Ha visto películas, ¿verdad? Cuando va el jinete golpeando el caballo, va en la carreta? Imagínese el sonido de los látigos pegando, el sonido de las ruedas que van sobre la terracería. Habla de los caballos, el golpe de los ¿cómo le llaman? Los casquillos de los caballos conforme van galopando a toda velocidad, las carretas. Habla de lanzas y espadas que brillan con el sol. Imagínense cuando sacaban la espada o las lanzas, les pegaba el sol y alumbraban, ¿verdad? Encandilaban a las personas que estaban al enemigo en contrario. Y los habitantes de Nínive, ¿qué es lo que hacían? Ellos corrían desesperados, tropezándose, ¿verdad?, con cientos de muertos que habían tendidos en el suelo. Y todo esto a causa, ¿por qué? Recuerda que es el juicio de Dios sobre Nínive. ¿Por qué está ocurriendo eso? Versículo 4 dice, ¿a causa de qué? A causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera hermosa Gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos de sus hechizos. Básicamente en el versículo 4, Nahum, a través de una metáfora, usted sabe lo que es una metáfora, ¿verdad? Comparar dos cosas, ¿verdad? Compararlas, sacarle similitud. Entonces, Nahum, a través de una metáfora, compara a Nínive con una ramera. Usted sabe que en la Biblia la ramera, ¿a qué se refiere? A una prostituta, a una mujer de la calle.
Básicamente le está diciendo, Nínive es una mujer de la calle, los asirios son unos prostitutos. Es lo que está diciendo aquí a Nahum. Pero dice que era una prostituta, una ramera que bella y atractiva, que seducía a las naciones con su poder e influencia. ¿Y qué es lo que hacía? Las corrompía con sus prácticas y engaño. Mire, algo similar vemos en el libro de Apocalipsis. Usted ha leído el libro de Apocalipsis, que habla de donde el apóstol Juan igualmente habla de la gran ramera, que al igual que Nínive será destruida básicamente por las mismas razones. Fíjense lo que dice en Apocalipsis hablando de la ramera. Apocalipsis 17:1 dice: ven acá y te mostraré la sentencia contra quién, contra la gran ramera. ¿Cómo llamó Nahum a Siria? La ramera. ¿Cómo está llamando Juan a la Babilonia ramera? La que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el poder, con el vino de su fornicación. Así que la fornicación a la que hace referencia tanto el apóstol Juan como el profeta Nahum no se refiere a un acto sexual, ¿ok? No estamos hablando de eso, sino a que Nínive llevaba a las naciones ¿a qué? A la infidelidad espiritual, es lo que se refiere, la infidelidad espiritual. Mire, llegaba Nínive, llegaba a Siria, el ejército asiria, invadía las naciones. Una vez que acababa con todos los guerreros, las pocas personas que se quedaban, que les permitían vivir, básicamente personas que creían en Dios, personas que adoraban a Dios, que en sus templos en aquel tiempo hacían sacrificios a Dios, o sea, eran naciones de creyentes, naciones de pueblos que temían a Dios. Bueno, cuando Nínive llegaba y les quitaba todo eso y los hacía que ellos empezaran a adorar a sus dioses, les llevaban sus imágenes, les llevaban sus esculturas, les llevaban sus dioses, y dicen, ahora tienen que adorar lo que nosotros adoramos. Los llevaban a la idolatría, básicamente a la infidelidad espiritual. La infidelidad espiritual es algo que ocurre cuando uno dice: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, te recibo como mi Señor, y no adoraré ni imagen ni nada. Y la infidelidad espiritual llega cuando uno de repente se aleja de las cosas de Dios y empiezas a adorar, empiezas a idolatrar, empiezas a apartarte de las cosas. Recuerda que Dios es un Dios celoso. Cuando habla del celo, habla de que Él quiere que seamos de Él, que le adoremos solamente a Él. Así que llegaban los asirios, y a través de sus engaños y seducciones, como una ramera, como una prostituta, básicamente las naciones que evadían terminaban en la idolatría, adorando imágenes y esculturas de los dioses asirios. ¿Qué significa seducir? Cuando habla de seducir, que llegaban seduciendo, ¿qué es lo que nos está diciendo? Bueno, seducir quiere decir persuadir, poner tentación, embobar. ¿Ha visto usted una persona embobada? Que se queda así, a veces uno se queda embobado con la televisión, así como, y le están hablando y uno no pone atención, o sea, se le va. Eso es estar embobado. O también engañar a alguien. ¿Con qué? Con la intención de que haga algo indebido. Y eso era precisamente lo que Nínive hacía: seducía, engañaba a las naciones y después las destruía. Y eso debemos de tener cuidado nosotros en la actualidad, porque de caer en la tentación, de caer en la seducción, del engaño. ¿Por qué? Porque el enemigo, ¿quién es el enemigo? El enemigo Satanás, el diablo, es un experto en engañar a las personas. Básicamente, su engaño es el arma preferida, su táctica número uno para poder apartar a las personas del Señor y evitar que alguien se acerque a las cosas de Dios. Siempre ha sido el engaño. Miren, básicamente, 1 Timoteo 2:14 dice, refiriéndose a Génesis, allá cuando ocurrió con Adán y Eva, dice, bueno, Adán no fue engañado. ¿Quién fue engañado? Sino la mujer, siendo que engañada, incurrió en transgresión. Básicamente fue la táctica de Satanás, el engaño que él hizo. Recuerda cuando llegó y le mostró el fruto, y si comes esto nada va a ocurrir. Engañó a la mujer para que desobedeciera a Dios.
Apocalipsis 12:9 igualmente dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. ¿Y qué es lo que viene a hacer? El cual engaña al mundo entero, y este fue arrojado a la tierra. Así que básicamente es lo que él está haciendo en la actualidad. Así empezó a apartar a las personas de Dios, a ir en contra de él. Así empezó y así sigue, aún en la actualidad, en el 2024, y llegará peor en el 2025, porque cada vez usa más tácticas, hay más tecnología, hay más todo, ¿verdad?, lo que se puede imaginar para que las personas caigan en las tentaciones. Entonces, ¿por qué el engaño es el arma preferida de Satanás? ¿Por qué nos podríamos pensar eso? Porque es más fácil manipular a una persona engañándola que obligándola a hacer algo. Cuando una persona es obligada, si llegara el enemigo, si llegara alguien y te dice, tienes que hacer esto, te está obligando. Usted lo hace con gusto, lo hace con placer, no, ¿verdad? Entonces no lo hace con ese deseo o lo hace de mala gana. Pero cuando la persona es engañada a hacer algo, ¿cómo lo hace? O sea, te engañaron, te ofrecieron, te dieron, te dijeron que iba a ser mejor. Entonces uno hasta lo hace con placer, lo hace con gusto. Entonces es diferente tratar de que la persona haga algo manipulándola o forzándola a engañándola, ¿okay? Y es lo que Satanás hace, aún con nosotros como cristianos. Nos engaña, nos puede poner la tentación, ¿verdad? Recuerde que el enemigo ya no nos puede tocar, no nos puede poseer en ese aspecto, pero sí te puede poner tentaciones, sí te puede poner o tratar de desviarte del camino. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? Nahum también nos dice que los líderes de Nínive llegaban a las naciones ofreciéndoles el cielo y las estrellas, maravillándolos con su poder y sus riquezas, y las naciones, con tal de obtener básicamente de estar bien con los asirios, recuerden que les tenían miedo, con tal de estar bien con ellos, se dejaban llevar por los encantos. Básicamente los asirios actuaban igual que Satanás, quienes se presenta ante las personas ofreciéndoles una mejor vida, animándoles a dar rienda suelta a sus placeres, abriéndoles las puertas del pecado, alejándolos espiritualmente de Dios. Así que por todo esto, fíjense lo que dice Nahum a través del profeta, lo que dice Dios a través del profeta Nahum. Por todo eso, o sea, por la manera en que eres, por lo que haces, por cómo actúas, por el engaño que causas, nos dice en el versículo 5, heme aquí contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faltas y tu rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Versículo 6, echaré sobre ti inmundicias y te humillaré y te pondré como estiércol. Básicamente Dios está diciendo, Nínive, esto voy a hacer contigo. Te voy a quitar la máscara. Te voy a exponer ante el público para que la gente vea tal y como eres. Las cosas que haces, el engaño que traes, las mentiras que dices, para que vean tu maldad, lo perverso que eres, tus malas intenciones. Y por último dice, ya cuando la gente te vea tal y como eres, te voy a humillar y te voy a ridiculizar. Imagínense, ese es el concepto que Dios tenía sobre esta nación de los asirios. Tanto va a ser la humillación que las naciones que antes le querían seguir debido a los engaños que se hacían, que antes le temían, antes decían, no, con los asirios nadie se mete. Pero tanto va a ser la humillación y cómo los va a poner Dios, que las naciones que antes le tenían miedo, ahora se van a gozar, van a celebrar, van a festejar, básicamente, que Asiria ha sido destruida. Fíjense lo que dice el versículo 7. Todos los que te vean se apartarán de ti. Antes querían estar contigo, ahora se van a apartar de ti. Y dirán, Nínive es asolada, ¿quién se compadecerá de ella? ¿Quién va a tener lástima de Nínive?
Básicamente nadie. ¿Quién tiene lástima? Por ejemplo, usted ve a una persona que ha cometido un acto bochornoso, la violación de un niño, a una persona que mató a alguien, y usted dice, pues ¿quién tiene lástima de esa persona? Nadie, ¿verdad? Que lo metan a la cárcel. Básicamente está diciendo lo mismo. ¿Quién tiene lástima de Nínive? De nadie. ¿Dónde te buscaré consoladores? ¿Dónde voy a encontrar personas que te vayan a consolar? No va a haber, porque nadie lo va a querer hacer. Así que el versículo 7 básicamente refleja el desprecio que sentirán las naciones por Nínive cuando la vean tal y como es, y se gozarán de la destrucción de esta. La ciudad que había sido temida por su poder y su dominio será vista ahora como una ruina donde nadie se preocupa o se apiadará de ella. Esta fue la primera razón. Recuerda que el capítulo 3 nos da 3 razones. La primera razón fue por tu maldad y tu falsedad. Por eso te destruyó Dios. La segunda razón, ¿cuál fue? Nínive se quiso comparar con Tebas. Vamos a ver el versículo que sigue, versículo 11. ¿Eres tú mejor que Tebas? ¿Qué era Tebas? Tebas era una nación igualmente poderosa, pero que se encontraba en Egipto. Al igual que Nínive estaba rodeada de ríos, la ciudad de Tebas estaba rodeada de ríos igualmente. Ahorita vamos a ver. Así que por la localidad, por el lugar donde ellos se encontraban, Tebas, una ciudad de Egipto, se creía indestructible, poderosa, ¿verdad? Y Asiria estaba siguiendo el mismo ejemplo que ellos. Pero fíjense lo que dice a continuación. ¿Quién cree usted que atacó a Tebas, a la ciudad de Tebas? Bueno, fueron los ninivitas, los asirios. Los asirios fueron los que habían llegado y destruyeron esa ciudad. Ahora escuche lo que Dios les dice. Versículo 8. ¿Eres tú mejor que Tebas, que estaba asentada junto al Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y aguas por muro? Versículo 9. Etiopía era su fortaleza, también Egipto, y eso sin límite. Fut y Libia fueron sus ayudadores. Entonces, ¿acaso Nínive te estás creyendo mejor que la ciudad de Tebas? ¿Okay? La fortaleza de Egipto, rodeada de aguas y por ciudades aliadas. Fut y Libia fueron ciudades que estaban aliados por ellos, que Fut y Libia eran ciudades que estaban dispuestos a defender a Tebas si el enemigo venía y los atacaba. Entonces, Tebas realmente estaba muy fortalecida, fortificada, y tenía ciudades que le ayudaban en caso de algún ataque. Y ahora le dice a Nínive, ¿acaso te crees tú mejor que ellos? ¿Por qué Nahum compara a Nínive con Tebas? Fíjense lo que es el versículo 10. Sin embargo ella, o sea Tebas, sin embargo la ciudad de Tebas fue llevada en cautiverio, también sus pequeños fueron estrellados en las encrucijadas. Ahorita les explico por qué dice eso. De todas las calles, y sobre sus varones echaron suerte, y todos sus grandes fueron aprisionados con grillos. Todo eso, recuerden que Asiria fue la que atacó a Tebas. Cuando a Tebas fue destruida, eso fue lo que ocurrió. Fíjense lo que hacían el ejército asirio. Se dice que cuando ellos llegaban a las ciudades y había pequeños niños o mujeres embarazadas, fíjense la perversidad que llevaban, agarraban a los pequeños y los estrellaban contra el piso. Ese era el tipo de violencia que ellos hacían. Inclusive, ¿verdad? Se dice que a las mujeres que estaban embarazadas, sacaban al bebé, lo sacaban y también lo golpeaban, lo mataban. Esa era la maldad del ejército sirio. Así, eso es lo que hacían ellos. Hay gente he escuchado a gente que dice, pero ¿por qué Dios permite que en el Antiguo Testamento lleguen ejércitos y destruyan todo? Precisamente por eso. Precisamente por eso. Porque hay ciudades, hay gente mala, que ya no vimos aquí, que ya no tienen sanación, ya no hay restauración para ellos. Es por eso que Dios los manda a aniquilar a ciudades completas para erradicar completamente la maldad que había. Entonces, versículo 11, tú también,
dice, refiriéndose a Nínive, tú también serás embriagada y serás encerrada, tú también buscarás refugio a causa de tu enemigo. Tal como lo hizo Tebas cuando tú lo atacaste, ahora Nínive, tú harás lo mismo, vas a correr, te vas a espantar, vas a buscar refugio cuando veas el ejército de los Medas y de Babilonia viniendo hacia ti. En los siguientes versículos, Nahum habla de lo débil y vulnerable que va a ser Nínive. Versículo 12. Todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas. La palabra breva significa frutos, higueras con frutos, un árbol de fruto, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Básicamente, Nahum habla de la debilidad de Nínive comparándola con un árbol, con un higo. Si usted ha visto un árbol de higos, cuando el higo está maduro, ¿qué tan difícil es que se caiga? Básicamente nomás lo toca y se cae, ¿verdad? Básicamente así va a pasar con la Nínive. Va a llegar el enemigo nomás con el mínimo esfuerzo te va a destruir. Es lo que está diciendo aquí. Versículo 13. He aquí tu pueblo será como mujeres en medio de ti. Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par a tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Ahora, ¿por qué comparan aún al pueblo con las mujeres? Porque en aquel tiempo, recuerda, la mujer no tenía voz ni voto, no tenía fuerza. Lo que está diciendo Nahum es que tus guerreros, la gente que puede pelear, va a ser como mujeres, en el aspecto que no tienen la fuerza para pelear frente a frente con otras personas. Eso causará la debilidad del pueblo y se van a abrir las puertas para que el enemigo venga y te posea, te ataque. Versículo 14. Prevete de agua para el asedio, refuerza tus fortalezas, entra en el lodo, pisa el barro, refuerza el horno. Básicamente, Nahum, de forma sarcástica, está hablando de que Nínive se prepare para la batalla. Versículo 15 dice: allí te consumirá el fuego, te cortará la espada, te devorará como el pulgón, multiplicaste como langostas, multiplícate como el langostón, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. La langosta hizo fresa y voló. 17. Tus príncipes serán como langostas y tus grandes como nubes de langostas que se saltan emballados de día de frío. Saliendo el sol se van y no se conocen el lugar donde están. Versículos 18, 19, los últimos dos. Durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes y no hay quien los oculte. No hay medicina para tu quebrantura, tu herida es inquebrantable, tu herida, versículo 19, tu herida es incurable. Básicamente le está diciendo: todos los que te oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque sobre quien no pasó continuamente tu maldad. Así que básicamente nos está diciendo que cuando Nínive sea destruida, recuerda que va a ocurrir 50 años después. ¿Qué va a ocurrir? Todos se alegrarán, todos darán palma, nadie se preocupará por ella. Todos verán la destrucción de Nínive. Naciones, ¿verdad? Naciones alrededor de ella. Muchos se van a preguntar: ¿pero por qué pasó eso? ¿Qué fue lo que ocurrió? Nadie va a tener la respuesta, pero el pueblo de Dios sí va a saber que fue Dios quien la destruyó. Bueno, con esto terminamos el versículo 19, terminamos el libro de Nahum, los 3 capítulos. Aquí sí nos trajo mucha descripción, ¿verdad? A veces es difícil encontrar una aplicación para nosotros en la actualidad, pero se lo voy a decir. Recuerde que Nahum había declarado juicio sobre Nínive. El juicio era porque ellos se habían apartado de Dios, se habían alejado de las cosas del Señor. Era una nación que lo conocía, que lo adoraba, que lo alababa, que lo imploraba, que en tiempos de dificultad acudía a Él. Pero pasó el tiempo, recuerdes, a 150 años, unas 5 o 6 generaciones, murieron los padres que originalmente fueron perdonados o se arrepintieron, pero las nuevas generaciones se fueron apartando.
El mensaje de la palabra ya no les llegó a los hijos, mucho menos a los nietos. Los bisnietos ya estaban completamente separados y olvidados de las cosas de Dios. Por eso siempre le he dicho, hagamos lo posible, lo que podamos, para que nuestros hijos tengan un fundamento bueno en las palabras en las cosas de Dios, que nuestros hijos crezcan en la palabra del Señor, para que cuando ellos lleguen, para cuando lleguen sus hijos, o sea, nuestros nietos, siga esa enseñanza, siga ese temor a Dios, porque si no realmente corren el riesgo de que Dios los juzgue. No estamos hablando de personas que fueron salvas y que de repente perdieron la salvación. La salvación no se pierde, pero la debes de tener, de recibir de corazón, no nomás por emoción o por motivos fuera de realmente sentir la necesidad de estar con Dios. Así que vamos a dejar aquí al libro de Nahum para la próxima semana. Bueno, pronto regresamos con otro de los profetas menores. Recuerden que cuando se habla de profetas menores no se le resta importancia al mensaje, sino habla de lo corto que es el libro. Cortos, 3, 4 capítulos, cuando mucho. Pero este es el mensaje de Nahum. Debemos de cuidarnos, de no apartarnos de las cosas de Dios para evitar el juicio que caiga sobre nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias de nuevo por tu palabra. Ayúdanos como siempre